Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estamos Viaja Conmigo en 360 grados. No olvidéis que este vídeo, si movéis el dispositivo, el teléfono móvil, celular, como le queráis llamar en vuestro país, podéis moverlo y tendréis una visión aquí de copiloto conmigo para ver este viaje en el KG Tivoli Grand, conocido también como el SsangYong Tivoli Grand. ¿Por qué SsangYong o KG? SsangYong ha sido adquirido por este grupo coreano, KG Mobility, y que ofrece ahora mismo los mismos modelos que venía ofreciendo SsangYong, pero le están dando poco a poco un lavado de cara a sus modelos. Pero el modelo que está, digamos, un poco de inicio para toda esta nueva era del grupo KG es el Torres, SsangYong Torres. Pero este Tivoli Grand, que es el grande, pues recibe un pequeño facelift, un restyling, y es el que estamos probando. Tiene un motor 4 cilindros turbo 1.5 de 163 caballos y 235 Nm/par. Si no me baila un poco la memoria, perdonad, pero igual no olvidéis que tendréis la prueba al completo en supermotor.online, donde se hablan más detalles y otro tipo de profundidad, ¿no?, en la prueba. Aquí es más que todo ir charlando con vosotros y que podáis ver este viaje un poco en este formato 360. Es un coche cómodo, tiene cambio manual de 6 velocidades, también tenemos una caja automática en otra versión, y además tenemos versiones con transformación con GLP, gas licuado de petróleo. Una transformación que es hecha a posteriori de la producción en fábrica, con lo cual digamos que no viene de fábrica, como en algunas marcas sí ya integran el GLP, digamos, con una garantía de fábrica. En este caso la marca ofrece la garantía, pero no es lo mismo, es una transformación a posteriori. Vamos a ver que con el tiempo podemos traer una unidad que pueda tener el GLP y traernos un poco las sensaciones. Pero en este gasolina a secas, pues tiene un buen desarrollo. Me ha sorprendido sobre todo la relación de empuje en bajas vueltas, entre 1500 a 2300. Tiene un buen desarrollo, es un coche que no queda muerto por completo, porque generalmente al ser un coche grande y con un motor tan pequeño suelen quedar algo muertos en baja, ¿no? Y es un coche que tiene una contundencia acorde, tampoco es algo, vamos, contundente, fuerte, pero sí que desarrolla bien, no te vas a quedar tan muerto. Esto también porque es un bloque 4 cilindros y esto siempre mejora a los 3 cilindros, que tienen que recurrir a mucha electrónica y mucho turbo para poder alegrarse y tirar para adelante, ¿no? En este caso el coche se nota ese cilindro de más y que puede desahogarse con el turbo de manera más eficiente, ¿no? A nivel de autonomía estamos en el entorno de los 600 kilómetros con un depósito de 50 litros. Si tienes la opción GLP, pues tendrías doble autonomía de kilómetros, porque somos 2 depósitos, el gasolina más el gel de GLP, y sumando ambas autonomías te daría mucho más kilómetros. Puesto de conducción muy cómodo, buenos espejos exteriores, el asiento sujeta bien, todo con muy buena disposición. Tenemos clima bisona, que además se regula de manera independiente, no hay que tocar pantalla. Una pantalla multimedia que sí me ha resultado un poco escasa en cuanto a calidad, sobre todo me parece que pudiese estar mucho mejor trabajada, ¿no? Ya merecen estos modelos tener un sistema multimedia algo más actual. Incluso el grupo debería de ya no darle tanta vuelta, y por qué no integrar ya algo en asociación, por ejemplo, con el Google Car, que ya tiene todo el sistema de Android para autos, ¿no? Esto es llegar a un acuerdo y creo que se quitarían un poco el dolor de cabeza de tener que desarrollar algo para ellos. Pero bueno, estamos en un grupo que iremos poco a poco viendo de cómo irán atando cabos en sus nuevos modelos y en todas las actualizaciones de las gamas. Es un modelo, en este caso en el exterior, no olvidéis que tendréis la prueba al completo
en supermotor.online, donde veréis imágenes del exterior y todo. Ha recibido un restyling, pero donde más se nota es en el frontal, donde lleva un carenado ya específico, diferente, y han actualizado eso. Hay dos acabados para el Tivoli Grand, que es el Urban y el Limited. En el Urban tenemos estas llantas 16 pulgadas de manera más sencillas, son de color plata, son un diseño muy sencillo, pero luego tenemos la versión límite, que sí ya lleva unas llantas mucho más pintonas, más bonitas, de 18 pulgadas, pero esto va un poco en función de lo que necesites. Además, en esa versión limited tenemos alerón trasero, bueno, algunos detalles que le dan un poco más de estilo y de calidad al coche para llamarle limited. Por supuesto, es un coche que tiene, además de esa buena relación que os he comentado antes de caja y motor, pues me ha gustado también la parte de suspensión. Es un coche que sí que se nota los balanceos típicos del segmento, de estos sub casi monovolumen, porque tiene mucha capacidad en el maletero. Estamos hablando ya más de 700 litros de capacidad mínima y 1440 litros de capacidad máxima batiendo los asientos. Es una capacidad muy buena, porque además tienes el Tivoli pequeño, el Tivoli a secas, que ya obviamente el maletero es más pequeño, pero si necesitas un coche más compacto en estas características, tienes ese modelo. Pero si a cambio necesitas un coche con más maletero para viajar con familia y eso, pues el Tivoli Grand es tu opción. Bueno, con los ojos cerrados te lo recomiendo. Así que nada, amigos, si aún no te has suscrito, suscríbete a mi canal personal, este canal secundario, y la prueba al completo en supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.